Hablar de Carlos Enzo Reynoso Valdenegro es hablar de una de las figuras más queridas y respetadas del fútbol latinoamericano. Nació el 7 de marzo de 1945 en Santiago de Chile, en el seno de una familia de clase trabajadora que, sin imaginarlo, criaba a quien años más tarde se convertiría en uno de los futbolistas más elegantes y carismáticos de su generación. Desde pequeño, el joven Carlos demostró una pasión desbordante por el balón. Su infancia transcurrió en los barrios humildes de la capital chilena, donde pasaba horas enteras jugando en la calle, con una pelota de trapo, soñando con convertirse algún día en profesional. Su padre, un hombre dedicado al trabajo manual, y su madre, ama de casa, inculcaron en él valores de disciplina, humildad y esfuerzo. A pesar de las limitaciones económicas, nunca le faltó todo apoyo emocional. Carlos recordaría más tarde en entrevistas: no teníamos nada, pero teníamos amor, y eso me dio fuerza para luchar por mis sueños. Esa determinación lo acompañaría durante toda su vida. A finales de los años 50, mientras cursaba la escuela secundaria, comenzó a jugar para equipos juveniles locales. Fue allí donde los cazatalentos notaron su talento innato, su precisión con el balón, su visión de juego y su capacidad para liderar dentro del campo. En 1962, con apenas 17 años, Reynoso dio el salto a las divisiones inferiores del Club Audax Italiano, uno de los equipos más antiguos del fútbol chileno. Poco después, su desempeño excepcional le valió la promoción al primer equipo. En esos años, Chile vivía un momento de gran efervescencia futbolística. El país había sido sede del Mundial de 1962, lo que inspiró a toda una generación. Carlos, con su estilo elegante y su capacidad de improvisar en el medio campo, se convirtió en una promesa del fútbol nacional. Sin embargo, su destino no estaba limitado a las fronteras chilenas. El joven soñador empezaba a mirar hacia el norte, hacia México, donde se escribía el próximo gran capítulo de su historia. Antes de emigrar, Reynoso vivió etapas de aprendizaje duro. Jugó en condiciones precarias, enfrentando viajes agotadores, canchas en mal estado y sueldos modestos. Pero su talento brillaba con fuerza. Los periodistas deportivos chilenos de la época lo comparaban con los grandes mediocampistas sudamericanos, destacando su clase y su visión táctica. En 1966, durante un amistoso internacional, Reynoso fue observado por visores del Club América de México, quienes quedaron fascinados con su control del balón y su inteligencia para distribuir el juego. Lo invitaron a realizar pruebas, y al año siguiente, su vida cambió para siempre. Con apenas 22 años, Carlos hacía las maletas rumbo a México, dejando atrás su país natal, su familia y su infancia. Lo que no sabía era que ese viaje marcaría el comienzo de una leyenda. México lo recibió con los brazos abiertos, pero no sin dificultades. El fútbol mexicano de finales de los años 60 era competitivo, rudo y exigente. Carlos tuvo que adaptarse rápidamente a un nuevo idioma, cultura y estilo de juego. Sin embargo, su carácter fuerte y su talento natural le abrieron paso. En poco tiempo, se convirtió en una figura clave dentro del América, un equipo que, bajo su liderazgo, viviría una de las épocas doradas de su historia. Más allá del campo, Carlos Reynoso comenzó a ser reconocido por su carisma, su humildad y su cercanía con los aficionados. Era el típico jugador que no solo jugaba bien, sino que también representaba los valores del esfuerzo y la pasión. Su manera de hablar, siempre sincera y directa, le ganó el cariño del público mexicano, que lo adoptó como uno de los suyos. Durante estos primeros años, Reynoso forjó amistades entrañables con otros grandes futbolistas y aprendió las lecciones más duras de la vida profesional: las lesiones, las críticas, las derrotas injustas. Pero cada obstáculo lo hacía más fuerte. En palabras del propio jugador, el fútbol me enseñó que las caídas no son el final, son parte del camino hacia la gloria. Su historia, sin embargo, no se limitó al fútbol.
Desde su llegada a México, Carlos empezó a sentirse profundamente conectado con la cultura del país. Se enamoró de su gente, de su gastronomía y, por supuesto, del ambiente futbolero. Años más tarde, confesaría que México se había convertido en su verdadero hogar. Así comenzaba la historia de un joven chileno que llegaría a ser conocido como el Maestro Reynoso, no solo por su talento, sino también por su inteligencia táctica, su carisma y su enorme corazón. A lo largo de las décadas, su nombre se convertiría en sinónimo de elegancia, liderazgo y respeto dentro del deporte latinoamericano. Si los primeros años de Carlos Reynoso estuvieron marcados por la ilusión y el esfuerzo, su carrera profesional fue la confirmación de que estaba destinado a ser una leyenda. Cuando llegó a México en 1968, para incorporarse al Club América, pocos imaginaban que aquel joven chileno de 23 años transformaría por completo la historia del equipo y dejaría una huella imborrable en el fútbol mexicano. Desde sus primeros partidos, Reynoso se ganó a la afición con su estilo elegante y su dominio del balón. Era un mediocampista ofensivo con una visión de juego extraordinaria, capaz de marcar el ritmo del encuentro y de convertir pases imposibles en goles seguros. En una época en la que el fútbol era más físico y menos técnico, su talento parecía casi de otro planeta. La prensa mexicana lo bautizó rápidamente como el Maestro, un apodo que lo acompañaría durante toda su vida. Entre 1968 y 1979, defendió los colores del Club América en más de 350 partidos oficiales, convirtiéndose en una de sus máximas figuras. Fue parte fundamental del equipo que conquistó títulos históricos, incluyendo la Liga Mexicana de 1970-71, la Copa de Campeones de la CONCACAF y el Campeón de Campeones de 1966. En el campo, su presencia era sinónimo de autoridad. Tenía carácter, liderazgo y una conexión casi espiritual con la pelota. Durante esa década dorada, Carlos vivió momentos de gloria y también de sacrificio. Las lesiones, las polémicas y las críticas formaban parte del juego, pero él siempre supo enfrentarlas con dignidad. Su entrega era total. Jugaba con el corazón. Muchos compañeros de equipo recuerdan que, incluso lesionado, Reynoso se negaba a abandonar el campo. Decía que el América no se podía quedar sin su capitán, que el amor por la camiseta se demostraba sangrando en la cancha, no hablando frente a las cámaras. En Chile, mientras tanto, su fama crecía. Los aficionados lo veían como un orgullo nacional que había conquistado México, uno de los mercados futbolísticos más competitivos del continente. En 1974 fue convocado para integrar la selección de Chile, donde disputó las eliminatorias rumbo al Mundial de Alemania. Aunque su participación con la selección fue breve, su talento quedó grabado en la memoria de los aficionados chilenos. Pero más allá de su talento individual, Reynoso fue un líder natural. Bajo su influencia, el Club América vivió una transformación profunda, pasando de ser un equipo prometedor a convertirse en un verdadero imperio deportivo. Su forma de entender el fútbol inspiró a generaciones enteras de jugadores mexicanos y extranjeros. Él no solo jugaba, enseñaba, corregía, motivaba. Su apodo de El Maestro no era una exageración. Era un educador dentro y fuera del terreno de juego. A finales de los años 70, tras más de una década de gloria, las lesiones comenzaron a pasar factura. Reynoso decidió retirarse como jugador profesional, pero su amor por el fútbol lo llevó de inmediato al siguiente paso lógico: ser entrenador. En 1981 comenzó su carrera como técnico en el propio América, y lo que parecía una aventura breve se transformó en una segunda vida dentro del deporte. Como entrenador, mantuvo la misma pasión y disciplina que lo caracterizaron como jugador. Dirigió a numerosos equipos en México y Chile, incluyendo al América, Santos Laguna, Atlante, Veracruz y Unión Española. Su estilo de dirección se basaba en la exigencia, la entrega y el respeto por el juego. No toleraba la mediocridad ni la falta de compromiso.
Muchos jugadores jóvenes que pasaron por sus manos aún lo recuerdan como un mentor severo, pero justo. Con Reynoso aprendías a ganar, decía un exjugador, pero también aprendías a ser hombre. Durante su etapa como entrenador, también vivió momentos de fuerte controversia. Era un hombre de carácter impulsivo, directo, sin filtros. Si algo no le gustaba, lo decía sin miedo. A veces sus declaraciones causaban revuelo en la prensa, pero nadie podía negar su amor por el fútbol ni su honestidad. Esa autenticidad lo mantuvo siempre vigente, incluso cuando las nuevas generaciones de entrenadores comenzaron a dominar el panorama. En la década de los 90 y principios de los 2000, Carlos Reynoso se consolidó como una figura histórica, tanto para Chile como para México. Era invitado frecuente en programas deportivos, entrevistas y homenajes. Los aficionados lo trataban con devoción, como a un símbolo viviente de una época de oro. En 2014 fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Mexicano, un reconocimiento que él mismo definió como el regalo más grande de mi vida. El legado deportivo de Reynoso no se mide solo en títulos o estadísticas. Se mide en el respeto que se ganó en cada vestidor, en las lágrimas de los aficionados que lo ovacionaban y en la admiración de los jóvenes que crecieron queriendo ser como él. Porque Carlos no fue solo un jugador o un técnico. Fue un puente entre dos culturas, entre dos países que aprendieron a amarlo como propio. A más de 80 años de vida, su nombre sigue siendo sinónimo de grandeza. Y aunque ya no pisa el césped con la misma fuerza, su presencia continúa sintiéndose en cada campo de México donde se respira fútbol. Carlos Reynoso no solo jugó al fútbol, lo convirtió en arte, en lección, en legado eterno. Detrás del ídolo, del capitán, del maestro, existe un hombre de carne y hueso que ha vivido intensamente cada etapa de su vida. Carlos Reynoso, a pesar de haber alcanzado la fama, los títulos y la admiración de millones, nunca dejó de ser un ser humano marcado por los afectos, las pérdidas y las lecciones que solo el tiempo enseña. Desde joven, el chileno fue conocido por su carácter apasionado, no solo en el campo de juego, sino también en su vida personal. A lo largo de las décadas, vivió amores intensos, matrimonios, separaciones y momentos de profunda soledad. Siempre fue un hombre fiel a sus sentimientos, aunque esa fidelidad, en ocasiones, le costara heridas difíciles de cerrar. En su llegada a México, a finales de los años 60, conoció a la que sería su primera gran compañera de vida. Una mujer mexicana que le abrió las puertas de su nuevo hogar y lo ayudó a adaptarse a un país desconocido. De esa unión nacieron sus primeros hijos, a quienes siempre ha descrito como su motor y su razón de seguir adelante. Para Reynoso, la paternidad fue un cambio radical. A pesar de los entrenamientos, los viajes y la presión del fútbol profesional, siempre intentó estar presente en la vida de sus hijos, enseñarles los valores que heredó de sus padres: humildad, respeto y amor por el trabajo. Sin embargo, su vida familiar no estuvo exenta de dificultades. El peso de la fama, las exigencias del deporte y las tentaciones que rodean al éxito fueron erosionando sus relaciones personales. En varias entrevistas, Reynoso ha reconocido que, durante los años más intensos de su carrera, muchas veces el fútbol ocupó el lugar que debía ser de la familia. Esa autocrítica, tan rara en figuras públicas, muestra la honestidad con la que siempre ha enfrentado su historia. A pesar de los tropiezos, el maestro siempre conservó una relación cercana con sus hijos y nietos. En la actualidad, mantiene una conexión especial con Carlos Reynoso Jr., quien siguió sus pasos como futbolista y entrenador. Padre e hijo han compartido proyectos deportivos, banquillos y también diferencias, como suele ocurrir en las grandes familias del fútbol. Pero lo que los une es más fuerte que cualquier desacuerdo. Una pasión compartida por el balón y un respeto mutuo que trasciende generaciones. En el terreno sentimental, Reynoso también ha sido protagonista de historias intensas. Su vida ha estado marcada por romances discretos,
otros más mediáticos y una constante: su forma directa y honesta de amar. En una entrevista concedida en 2019, confesó con una sonrisa nostálgica: «He amado mucho y he sufrido igual, pero no me arrepiento. Cada mujer en mi vida me enseñó algo distinto, y eso también me hizo el hombre que soy». El tiempo, sin embargo, le enseñó a valorar más la tranquilidad que la pasión. Hoy, con más de 80 años, vive rodeado de afecto, de amigos fieles y del cariño de sus nietos. Disfruta de los momentos simples: un asado entre amigos, una charla sobre fútbol o una tarde viendo partidos antiguos de la Liga Mexicana. La vida le ha dado segundas oportunidades y él las ha sabido aprovechar. A lo largo de los años, Carlos también enfrentó momentos de profunda oscuridad: pérdidas familiares, problemas de salud y distanciamientos que lo llevaron a reflexionar sobre lo efímero de la fama. En varias ocasiones, se ha mostrado vulnerable ante los medios, reconociendo que ser ídolo no te salva del dolor humano. Esa humildad, esa capacidad de reconocer su fragilidad, es lo que ha hecho que el público lo admire aún más. En su vida cotidiana, Reynoso es un hombre de costumbres sencillas. A pesar de haber acumulado fortuna y reconocimiento, sigue siendo el mismo chileno que disfruta de un café temprano y de los paseos matutinos. No presume de lujos, aunque los tenga. Prefiere hablar de fútbol, de su madre, de sus recuerdos de infancia o de los valores que intenta transmitir a los jóvenes. Una de las frases que mejor resume su filosofía de vida la pronunció en una charla con jóvenes futbolistas en Veracruz: «El éxito sin amor no sirve, y el amor sin humildad se destruye». Esa visión, tan simple como profunda, refleja la esencia de un hombre que, a pesar de los trofeos, nunca olvidó lo que realmente importa. Hoy, el maestro Reynoso disfruta de una vida tranquila entre México y Chile, dos países que lo reclaman como suyo. En ambos, tiene raíces, familia y admiradores, que lo consideran un símbolo de esfuerzo, talento y humanidad. Vive rodeado de cariño, pero también de respeto, ese respeto que no se compra ni se impone. Se gana con una vida entera de coherencia y pasión. En su hogar, una espaciosa residencia donde cada rincón guarda recuerdos, cuelgan fotografías de todas sus etapas. El joven con la camiseta del América, el técnico con traje y corbata, el abuelo sonriente sosteniendo a un nieto. Cada imagen cuenta una historia distinta, pero todas comparten un mismo hilo: el amor, en todas sus formas. A sus más de 80 años, Carlos Reynoso sigue siendo sinónimo de grandeza. No solo por lo que hizo en el fútbol, sino por cómo ha sabido disfrutar la vida después de los estadios, los gritos y las luces. En 2025, el maestro vive una existencia tranquila, elegante y, sí, lujosa, pero sin perder la sencillez que lo caracterizó siempre. Su nombre sigue generando respeto, admiración y cariño en todo México, donde su figura es considerada parte de la historia viva del deporte. Reynoso reside principalmente en Veracruz, en una espectacular villa frente al mar que combina modernidad con encanto clásico. La casa, de amplios ventanales y rodeada de palmeras, fue diseñada especialmente para él. Espacios luminosos, jardines tropicales y una terraza que mira hacia el océano, donde suele pasar las tardes contemplando el atardecer. Allí, acompañado por su familia y amigos cercanos, disfruta de la calma que tanto le costó conquistar. La residencia es un reflejo de su personalidad, elegante, sobria, sin ostentación excesiva. Los visitantes suelen sorprenderse por la colección de recuerdos futbolísticos que adornan las paredes. Camisetas firmadas, fotografías históricas, trofeos, cartas de aficionados y recortes de prensa de su época gloriosa. Todo organizado con el mismo orden y disciplina con la que solía jugar. En un rincón especial, guarda su camiseta número 8 del Club América, enmarcada con una dedicatoria que dice: «A mi segunda patria, con gratitud eterna». Pero su vida en 2025
no se limita a su hogar. Reynoso también posee una propiedad en Santiago de Chile, una casa de estilo colonial donde pasa parte del año, sobre todo en verano austral. Allí recibe a amigos de infancia, exjugadores y familiares. Le gusta volver a sus raíces, caminar por las calles donde creció, visitar los cafés de barrio y recordar los días en que soñaba con ser futbolista. Su vida es, de algún modo, un puente entre dos mundos, Chile, donde nació el hombre, y México, donde nació la leyenda. Y como todo símbolo de éxito, el maestro también tiene una colección de automóviles que reflejan su buen gusto. No se trata de una ostentación banal, sino de un capricho que simboliza su pasión por la velocidad y la elegancia. Entre sus joyas más preciadas se encuentran un Mercedes-Benz clásico de los años 70, restaurado con precisión artesanal. Un Porsche 911 Carrera negro, regalo de un empresario mexicano en agradecimiento por su influencia en el fútbol. Y un Tesla Model S 2024, que adquirió recientemente por su compromiso con la sostenibilidad. A menudo bromea diciendo: «Ya no corro en la cancha, pero sigo corriendo en la carretera». Su vida diaria transcurre entre entrevistas, homenajes, reuniones con jóvenes jugadores y proyectos personales. En los últimos años ha participado en documentales sobre su trayectoria, y varias cadenas de televisión han competido por obtener su testimonio sobre la evolución del fútbol latinoamericano. En 2025 se prepara una serie biográfica que contará su historia desde los humildes inicios en Santiago hasta su consagración como uno de los ídolos del Club América. Él mismo participa en la producción, cuidando cada detalle con la misma pasión con la que cuidaba el balón. A pesar de la comodidad que lo rodea, Reynoso no olvida sus raíces ni las causas sociales. Es un hombre generoso. Ha colaborado con fundaciones deportivas en México y Chile, impulsando programas para niños de bajos recursos. Cada año organiza un torneo benéfico juvenil en Veracruz, donde reúne a jóvenes talentos y exjugadores para promover la educación y el deporte. La verdadera riqueza, suele decir, no está en los autos ni en las casas, sino en lo que puedes dejar a los demás. El maestro también cuida su salud con disciplina. Practica natación, camina cada mañana por la playa y sigue una dieta equilibrada. Su energía sorprende a quienes lo visitan. Habla con entusiasmo, ríe con frecuencia y recuerda anécdotas como si hubiesen ocurrido ayer. El secreto es levantarse con un propósito. Confiesa: «Yo ya no juego, pero sigo soñando». En su villa, los fines de semana son sagrados. Se reúne con sus amigos más cercanos, antiguos compañeros del América y vecinos de Veracruz. Entre risas y recuerdos, ven partidos de la Liga Mexicana y comentan las jugadas como si todavía fueran parte del juego. En esos encuentros, Reynoso vuelve a ser el capitán. Dirige la conversación, analiza, enseña, inspira. Su fama, lejos de desvanecerse, ha crecido con el tiempo. En redes sociales, jóvenes fanáticos descubren su legado a través de clips antiguos y lo llaman el genio del mediocampo. Su nombre aparece en rankings de los mejores futbolistas extranjeros en la historia de México, y las nuevas generaciones lo estudian como un referente de técnica y liderazgo. A los 80 años, Carlos Reynoso sigue siendo una figura vigente, admirada y querida. El lujo, para él, no es solo material. Es el lujo de haber vivido intensamente, de mirar atrás sin arrepentimientos, de saber que su historia trascendió el tiempo. Hoy disfruta de lo que sembró: respeto, amor, estabilidad y reconocimiento. Vive rodeado de belleza, pero su mayor tesoro son los recuerdos. Esas pequeñas victorias invisibles que ningún dinero puede comprar. Así, entre villas junto al mar, autos relucientes, familia y amigos leales, Carlos Reynoso se mantiene como un símbolo eterno del fútbol latinoamericano y del espíritu humano. Su vida es un homenaje a la perseverancia, a la pasión y a la gratitud. Porque si algo ha demostrado el maestro, es que se puede tenerlo todo: fama,
fortuna y cariño, sin perder jamás la esencia de un muchacho que solo quería jugar al fútbol.